Saludos, mi nombre es Javier Orozco Valverde, la materia del medio ambiente espacial, y me tocó hablar de descripción eléctrica del plasma frío. El objetivo del artículo, bueno, del capítulo que me tocó a mí, es explicar cómo se describe el comportamiento electromagnético de un plasma frío mediante el tensor dieléctrico, y en general también pues explicar qué es esto del plasma frío y este fenómeno del dieléctrico. La estructura pues es la respuesta eléctrica del plasma, entendiendo el plasma no solamente como parte del viento solar, sino como cualquier forma de generación de plasma. Vamos a platicar que hay un plasma, uno frío y uno caliente, pues en términos de la temperatura, pero también hay uno magnetizado y otro no magnetizado, ¿no? Entonces hay un tensor dieléctrico en plasma no magnetizado y un tensor dieléctrico en plasma magnetizado, de los modos normales para ambas configuraciones. El plasma frío, también conocido como plasma no térmico, es un estado de la materia en el que un gas se ioniza, pero a temperaturas relativamente bajas, donde la temperatura de los iones y electrones no es la misma. Aquí de lo que se trata es que en el momento en que se genera esta ionización del gas, los electrones se pueden mover a una velocidad distinta de los iones por razones de la masa distinta de las partículas, y eso conlleva a que, dado que la temperatura pues es una causa, o sucede también a través de la velocidad de las partículas, pues los electrones se mueven a una mayor velocidad y pueden mantenerse a una temperatura más alta y los iones se mantienen relativamente fríos, ¿no? Entonces, donde todas las partículas están a la misma alta temperatura y el plasma frío se caracteriza por tener electrones con temperaturas mucho más altas que los iones y las partículas neutras, ¿no? Hemos explicado por esto de que la movilidad de los electrones es mucho mayor a la de los iones y obviamente a las partículas neutras que no han sido ionizadas. Entonces, como los electrones tienen una masa relativamente pequeña, pues también influyen relativamente poco con respecto a la movilidad del resto de la materia, y por lo tanto su temperatura es pues, prácticamente muy baja. La generación del plasma frío a menudo se logra a través de descargas eléctricas, y una técnica común es la descarga de barrera dieléctrica o DVD. En este proceso se aplica un campo eléctrico a través de un gas, separando los electrones de los átomos y moléculas, creando iones positivos y electrones libres. Sin embargo, para evitar una descarga continua y mantener el plasma a baja temperatura, se utiliza un material aislante, en este caso el eléctrico, entre los electrodos. Este dieléctrico actúa como una barrera, interrumpiendo la descarga continua y permitiendo la formación de un plasma que se enfría rápidamente después de la descarga. Aquí, bueno, pues se puede también manejar muchísimo cuál es el material que vamos a utilizar como dieléctrico. Ciertamente, hasta el mismo aire puede funcionar como dieléctrico, pero también se pueden utilizar para aplicaciones industriales en tierra, en el planeta, pues algunos materiales que tengan una capacidad eléctrica mucho mayor. Bueno, entonces, para repasar, el plasma frío va a presentar, por lo que tiene una temperatura baja relativamente, la temperatura de los iones y de las partículas neutras es relativamente baja, muy cercana normalmente a la temperatura ambiente, aunque la de los electrones pueda ser relativamente alta, ¿no? Y esto, pues de nuevo, debido a su menor masa, pueden alcanzar velocidades, por lo tanto, temperaturas mucho más altas. Y finalmente también, y esta es una ventaja muy interesante para las aplicaciones terrestres, es que se generan una enorme cantidad de radicales libres. Muchos de estos iones, por ejemplo, el ion OH, pues funciona directamente como un radical libre, y estos pueden ser utilizados pues para ataques de superficies, catalizadores, incluso síntesis. Aquí tenemos dos equipos. Bueno, voy a presentar dos diapositivas
que muestran cómo se están logrando este tipo de descargas. Por ejemplo, en la que tenemos ahí marcadas como A, tenemos esta lámina eléctrica que puede ser incluso un polímero, dos electrodos y el punto donde ocurre la descarga de plasma, ¿no? Ya han mencionado que inclusive el efecto corona, estas pues, como esferas donde surgen descargas en el vacío tipo bobinas de Tesla, también son formas de plasma, ¿no? Y por ejemplo en el caso del B tenemos además una estructura donde podemos inyectar un gas, tenemos un cátodo y un ánodo, ya hay una polarización, hay un brillo de plasma y además se puede calentar. Y sabemos pues que este tipo de descargas, inclusive el que sean luminosas o no, porque también hay lo que se conoce como descarga negra de plasma y la descarga luminosa, pues ocurre como con los tubos de rayos catódicos o los tubos de Roentgen, incluso los cinescopios y los generadores de rayos X, ¿no? Entonces, el vacío tiene mucho que ver en la capacidad de que ocurren este tipo de situaciones y pues obviamente ahorita en lo que estamos estudiando del bien solar, pues tenemos una situación donde el aparente vacío en el que se mueven estas sustancias pues ayuda muchísimo a inclusive a que puedan emitir cierta cantidad de radiación. En el caso del C es para tener un inyector de plasma, un jet de plasma muy centrado, muy localizado. El D es para una descarga coronal y en el caso del E es para, digamos, tener más bien una superficie amplia. En esta siguiente lo que tenemos es equipos que se están utilizando actualmente para alimentos, ¿no? Sobre todo para el tratamiento de algunos alimentos para su estabilización biomecánica y conservar muchas de sus propiedades, ¿no? Se está utilizando mucho incluso hasta para combatir, ahorita teóricamente, bueno, ya hay algunos experimentos de por medio, pero también para atacar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en esta pues vemos cómo se está utilizando para tener un área de tratamiento en un tejido orgánico y que además ni siquiera requieren grandes cantidades de corriente o de voltaje porque son relativamente fáciles de obtener y para utilizarlos en tratamientos. Bueno, las propiedades de los chorros de plasma a presión atmosférica no térmicos los hacen adecuados para estas aplicaciones industriales y biomédicas y presentan muchas ventajas en tratamientos superficiales locales precisos que pueden ser para superficies metálicas, les enseño para sensibilización de superficies metálicas. Es decir, yo puedo utilizarlo para hacer tratamiento de metales, pero también puedo hacer que el metal se vuelva un catalizador en sí mismo para una reacción química posterior, ¿no? Para otra sustancia. Existe interés en mejorar su rendimiento para la irradiación en áreas extensas y superficies irregulares, la generación de especies cargadas, electrones, iones y especies reactivas radicales, junto con los fotones ultravioleta emitidos, permiten la rica química del plasma que debería ser uniforme en perfiles de muestras arbitrarias. Por lo tanto, los gradientes laterales en los parámetros de plasma de los chorros múltiples deben minimizarse y abordarse con técnicas de monitorización del plasma, como el diagnóstico eléctrico y el análisis por espectroscopía de emisión óptica. Las principales estrategias son adoptadas para construir matrices de propiedades de chorros de plasma a presión atmosférica con transformación y tubos ultraflexibles y largos para proyectar chorros de plasma frío. También se han analizado aspectos básicos como las interacciones entre chorros y la forma de las boquillas, que tiene que ver con la diapositiva primera que les puse con respecto a estos equipos, así como las posibles aplicaciones en los campos de procesamiento de polímeros y la medicina plasmática. Bueno, estas se conocen como
plasma torch o antorchas de plasma, y bueno, están siendo utilizadas sobre todo para tratamientos de alimentos. Bueno, la respuesta macroscópica del plasma a campos eléctricos está determinada por la suma de respuestas microscópicas de partículas individuales. Este párrafo es en esencia el resumen fundamental del capítulo 3 del libro que me tocó exponerles. Y aquí, pues bueno, ya no voy a detenerme mucho con las ecuaciones, dado que ya se hicieron suficientes explicaciones y como nos lo solicitó el doctor, pues voy a tratar de ser más conciso en el concepto que se está estudiando en este capítulo, ¿no? Pero de todos modos, bueno, pues ya hemos platicado algunos. Las ecuaciones fundamentales es este tensor de conductividad, la ecuación de Maxwell modificada y el tensor dieléctrico. Ahora, la importancia es que el tensor contiene toda la información sobre la respuesta del medio y permite derivar la ecuación de onda para el plasma. Ahora entonces, vamos a ver el caso del plasma no magnetizado. Aquí hay una serie de suposiciones. No hay un campo magnético externo, se supone, pues, yo sé que pues de repente a algunos no les gusta hacer todas estas simplificaciones, pero pues el número de variables también podría resultar infinito, entonces pues a veces es conveniente manejar este tipo de limitaciones, ¿no? Porque también podemos incluso hasta estarnos pues enfrentando a que algunas de las velocidades que puedan alcanzar los plasmas ya sean sublumínicas, y entonces empezamos a tener efectos relativistas que por sí mismo alterarían todas las mediciones. Entonces aquí lo que vamos a suponer es que no hay un campo magnético externo que pueda estar afectando, entonces que realmente el plasma simplemente se maneja hasta en su conjunto vectorial resulta que su campo magnético total se anula. Y los electrones están fríos porque no tienen un movimiento térmico con respecto a pues a un punto de referencia, ¿no? Los iones están estacionarios y ahí está la ecuación del tensor dieléctrico para este caso. Los modos normales son transversales, que tienen una relación de dispersión. Ya ahorita voy a explorar también el concepto ahí de estos términos, donde lo que estamos viendo pues es la propagación de la frecuencia corte para una densidad de electrones, ¿no? Y luego los modos longitudinales electrostáticos, que son las oscilaciones a frecuencia plasma. Vamos a ver que existe una oscilación por este tipo de reactor nuclear y otra que puede proveer o provenir de precisamente la ionización de estos gases, ¿no? Y aquí la aplicación práctica pues es este fenómeno que yo creo que todos conocemos, donde la ionosfera puede reflejar, dependiendo de la hora del día, temperaturas, inclusive frecuencias, la densidad de la ionosfera en ese momento, para que pueda servir para reflejar una onda específica, ¿no? Luego, la frecuencia de plasma electrónico, WPE, es un concepto fundamental en física de plasma que describe cómo responden colectivamente los electrones a perturbaciones eléctricas, y es crucial para entender la propagación de estas ondas con plasma, el comportamiento electromagnético de medios ionizados, fenómenos como reflectividad de ondas de radio en la ionosfera, ¿no? Entonces, aquí volvemos otra vez a la tesis fundamental de este capítulo, es el comportamiento microscópico de las partículas que componen este gas plasmático, lo que va a poderse observar a nivel macroscópico, y es lo que nosotros vamos a poder medir en un momento dado, en el caso de las telecomunicaciones o de la interacción entre ionosfera, magnetosfera, bien solares, etc. De la frecuencia de plasma, pues no pueden propagarse y son reflejadas o atenuadas, que es lo que sucede en muchos casos con la ionosfera, con una propagación sobre todo de ondas de baja frecuencia, ¿no?
y una escala temporal característica de respuesta electrónica en el plasma. Y aquí hay unos valores típicos que son muy interesantes. Por ejemplo, para la ionosfera estamos hablando de 10 a la 11 por metro cúbico, que equivaldría a 3 MHz. El plasma de fusión es 10 a la 20 por metro cúbico, y serían 90 GHz. Y el viento solar, que es el que nos compete, 10 a la 7 por metro cúbico, que son alrededor de 90 kHz. El plasma magnetizado, que es el otro gran concepto, tiene un movimiento complejo de electrones. En este lo llaman el ciclotrón más deriva, donde justo, bueno, ya han hablado de estos movimientos, incluso de el viento solar, que parece moverse en este helicoide o en esta espiral, ¿no? Y con un tensor dieléctrico anisotrópico para componentes no diagonales, ahí está la ecuación, y sus modos normales: una propagación paralela al campo magnético con una onda polarizada circularmente izquierda. Inclusive aquí hay algo muy curioso, porque en los gráficos aparecen estas líneas de izquierda a derecha de dispersión con frecuencia de corte y resonancia en las ondas por propagación paralela, que es esta onda silvador. Entonces realmente se divide en dos brazos el gráfico de muchos de estos campos magnetizados, y probablemente por esta ley de la fuerza de Lorentz, que permite este movimiento como de una tormenta de viento normal, que a lo mejor viene propagándose el viento de este a oeste, pero la tormenta en sí misma está girando con un vórtice. Entonces puede llegar a sentirse en un momento dado que está regresándose incluso la onda, cuando realmente se está desplazando solamente en una dirección, ¿no? Y luego está la onda ordinaria o mode, que no está afectada por el campo magnético, y esto es como por compensación entre los componentes del plasma, que a pesar de estar magnetizado, a nivel macroscópico se anulan los campos que la forman, y entonces aparentemente tienen un resultante cero en términos magnéticos. Luego está la onda extraordinaria o X-mode, donde hay dos ramas con resonancia en frecuencias híbridas superiores. Luego están las ondas de baja frecuencia, donde vamos a tener frecuencias características para los plasmas de iones y los plasmas de ciclotrones. Y aquí aparece una relación también muy interesante que estuve estudiando, donde nos dice que la razón entre los plasmas de ciclotrones, o sea, o esta dinámica de ondas de ciclotrones, de iones, se corresponde más o menos a lo que es la masa del electrón en reposo entre la masa del ion en reposo, y siempre y cuando sea bastante menor que 1, ¿no? Y luego otros modos es la onda ciclotrón iónico para la polarización izquierda, con una resonancia en W igual a la de ciclotrón ondas. Y luego las ondas de Alfvén. Ahorita voy a explicar específicamente qué son la velocidad de Alfvén. Entonces nos dice que este término B-A, que es la velocidad de Alfvén o Alfvén, es igual a pues el campo magnético entre la permeabilidad por la masa por la densidad de iones que tengamos en ese punto, ¿no? Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Y los modos transversales, que es la tercera rama del modo extraordinario, con resonancia en frecuencia híbrida inferior. Conclusión hasta esta parte: dice que el tensor dieléctrico proporciona un marco unificado para describir ondas en plasma. También configuración magnética que determina anisotropía y modos disponibles. Aplicaciones en comunicaciones para poder atravesar la ionosfera o utilizarla para rebote. Diagnóstico de plasmas por interferometría y fusión nuclear en calentamiento por ondas. Y a futuro pues se estudian mucho las extensiones a plasmas calientes para efectos térmicos de esta teoría de los plasmas fríos.
y modelos no lineales para altas intensidades de plasma. Bueno, pues lo que platicábamos, el ejemplo práctico es esta comunicación satelital. Para poder atravesar la ionosfera, pues por lo menos necesitaríamos 10 MHz. El calentamiento por ciclotrón electrónico, necesitaríamos que estas ondas fueran equivalentes a esas frecuencias para los tokamaks, y el diagnóstico por interferometría, que fueran medidas de densidad mediante cambio de fase. Bueno, entonces, ¿qué es la velocidad de Alfvén? Es una cantidad fundamental en la física de plasmas que describe la propagación de ondas magnéticas en un plasma magnetizado, y es especialmente importante en el estudio de plasmas astrofísicos como el viento solar o el medio interestelar, y en plasmas de laboratorio como los tokamaks de fusión nuclear. Y su definición matemática es esta. Aquí ya no la pusieron como B sub el guión A, sino así como B sub A, donde va a ser igual simplemente a la intensidad del campo magnético medido en Tesla, entre la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética del vacío y la densidad de masas del plasma, ¿no? En este caso, MI es la densidad de iones y M es la masa, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. En términos de frecuencia del ciclotrón iónico y frecuencias de plasma iónico, tenemos lo que ya habíamos platicado, o sea, esta división o razón entre la frecuencia del ciclotrón iónico y la frecuencia del plasma iónico por la velocidad de la luz. Y su interpretación física es que la velocidad a la que las perturbaciones magnéticas se propagan en un plasma es análoga a la velocidad del sonido en un gas. La velocidad de fase de las ondas de Alfvén, que son perturbaciones transversales como vibraciones en los líneas del campo magnético. Características claves: dependencia del campo magnético y la densidad. Si el campo aumenta, la velocidad de Alfvén aumenta. El campo magnético tensa el plasma, haciendo que las perturbaciones viajen más rápido. Si ρ, o sea, la densidad aumenta, la velocidad del Alfvén disminuye. Un plasma más denso ofrece mayor inercia, ralentizando las ondas. Y comparación con otras velocidades: en muchos plasmas astrofísicos la velocidad de Alfvén es mucho menor que la luz. Por ejemplo, en la corona solar, donde su velocidad promedio son 1000 km por segundo. Y en plasmas de fusión, BA puede ser del orden de 106 metros por segundo, o sea, muchísimo menor. Las ondas de Alfvén es el modo en que se propagan estas ondas transversales u ondas compresivas, ¿no? Y la dirección de propagación viajan paralelas al campo magnético en plasmas homogéneos. Su relación de dispersión para bajas frecuencias, pues esta debe de ser mucho menor que las de ionización, ¿no? Entonces, W va a ser similar a la velocidad del Alfvén por una constante, porque va a ser similar a una onda de sonido, pero gobernada por el campo magnético en lugar de la presión térmica. En el viento solar, las fluctuaciones en el viento solar siguen la dinámica de las ondas de Alfvén, ayudan a transportar energía desde el Sol hasta la magnetosfera terrestre. Las ondas de Alfvén pueden causar inestabilidad en plasmas confinados y se usan para diagnosticar la densidad y el campo magnético en reactores. En medios interestelares y discos de acreción, las turbulencias en nubes de plasma interestelar están dominadas por la física de Alfvén. En discos de acreción de agujeros negros, la velocidad de Alfvén determina cómo el material cae hacia el horizonte de eventos. Fórmulas prácticas para facilitar cálculos: la velocidad de Alfvén es aproximadamente 2.18 por 10 a la 11, pues el campo magnético en Tesla, metros por segundo, la densidad de los iones sobre metro cúbico y la masa en kilogramos, ¿no? Bueno, ahí hay un pequeño ejemplo donde nos dice, bueno, si tenemos un campo de 5 teslas, una densidad de 10 a la 20 iones por metro cúbico y una masa promedio del protón, pues entonces hacemos esta operación y me dice que la velocidad de Alfvén será alrededor de 2.18 por 10 a la 11 por los 5 teslas entre
10 a la 20 de densidad por 1.67 por 10 a la menos 27, que es la masa del protón, y me da alrededor de 8.5 por 10 a la 6 o bien 8 millones y medio de metros por segundo, ¿no? El estado, la carga del electrón, la permitividad del vacío y la masa, ¿no? Entonces, interpretación representa la frecuencia natural de oscilación de los iones cuando se separan de los electrones como un resorte. Es mucho menor que la de los esta pues de los electrones que la de los iones, porque los iones son más pesados, y en un plasma no magnetizado la de los iones determina la escala de tiempo de respuesta a iones. Y la interpretación física nos dice que la frecuencia natural de oscilación de los iones cuando se separan de los electrones como un resorte de plasma, yo puedo obtenerla directamente de este dato. Es mucho menor que la de los electrones porque los iones son más pesados, y en un plasma no magnetizado la de los iones determina la escala de tiempo de respuesta. Bueno, pues ahí viene otra fórmula práctica para aprovecharlo. Entonces aquí lo que me dice es que, por ejemplo, para protones tendríamos 94.9 MHz y comparación con electrones. Entonces, si nosotros tenemos la frecuencia de ciclotrón, para los iones es muy lento, para los electrones es muy rápido, ¿no? En comparación, porque para los iones es en el orden de megahertz y para los electrones de gigahertz. Y para la frecuencia de plasma, que es pues más o menos del mismo orden en este caso, pues megahertz y gigahertz, ¿no? De nuevo, muy lento en iones, muy rápido en electrones, y dependen mucho de la masa, que va a provocar una baja frecuencia si la masa es grande y una alta frecuencia si la masa es pequeña. Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.